la pastora Damaris Sánchez. Ella es profesora del instituto, también es pastora, es decir, no es solamente esposa de pastor, sino que es alguien que se ha preparado para ser una ministra y bueno, tiene otras habilidades y ministerios en lo cual sirve en su distrito, pero hoy ella va a compartir el mensaje con nosotros, así que démosle un aplauso al Señor por ella y para recibirla en este momento. Buenos días, ¿cómo están? Bendecidos, ¿verdad? Bendecidos, porque el hecho de abrir los ojos ya es ganancia. Amén. De tener vida. La Biblia dice que nuevas y frescas son las misericordias de Dios cada mañana. Y el hecho de abrir los ojos y decir, uy, estoy vivo, gracias Señor, porque le has placido darme vida en este día. Amén. Para vivirla al máximo, recuerde que es un día a la vez. No piense en mañana porque ni ha llegado. Así que vivamos un día a la vez, sirvamos al Señor con todo nuestro corazón. El día de hoy, con todas las personas que se nos acercan, compartamos del amor de Dios. Para eso estamos aquí, ¿no es cierto? Para eso estamos aquí en la tierra. Bueno, vamos a compartir un poquito acerca de, se llama, ¿sí me lo van a poner? Se llama Una visión perfecta. Y justo que yo creo que cuando ya vamos, decía la hermana Silvia, que después del 5.º piso se cae todo o se mueve todo, ¿verdad? Y yo creo que, ¿verdad? A veces necesitamos, incluso las personas, ¿verdad? Yo veo a mi papá y personas que se necesitan operar los ojos porque necesitamos, a veces se hacen cataratas, ¿verdad? Y hay que quitarlas porque si no quedamos ciegos. Pero hoy vamos a hablar de esa visión perfecta que el Señor quiere en nuestras vidas. Y vamos a hacerlo leyendo en el libro de Marcos, capítulo 8, del verso 22 al 25. Dice así la palabra del Señor. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, Jesús, ¿verdad? Mirándolo, dijo, el ciego, él mirándolo dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez la mano sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Sin duda que este pasaje es un pasaje muy interesante para cada uno de nosotros, porque estamos viviendo en un mundo sumamente engañoso, en un mundo que continuamente nos hace creer en ilusiones falsas y nos presenta como verdades indiscutibles. Nos plantea continuamente una confusión muy grande en lo que es realmente y lo que es aparente. Si nosotros no tenemos una visión perfecta, una visión clara de la realidad, podemos caer en confusiones muy graves que tarde o temprano nos van a cobrar la factura, que tarde o temprano nos van a reclamar el costo de nosotros no haber sabido discernir la verdad de la mentira. Sabemos que estamos viviendo en un mundo sumamente en un caos. A veces pensamos que eso pasa allá, pero no pasa aquí. Es allá, pero no aquí. Déjeme decirle que ese aquí está más cerca de lo que usted piensa. El mundo en el que estamos viviendo se caracteriza precisamente por ser un mundo sumamente confuso. Día a día vamos viendo cómo en esta generación en la que estamos viviendo y en toda la tierra se niega de manera clara y directa los valores cristianos más fundamentales de la vida. Y a veces pensamos y decimos, gracias a Dios que ya mis hijos crecieron. No, hermanos, eso se llama egoísmo. Es más, hay una actitud de ir en contra de todos los valores de la cristiandad, dejando a un mundo vacío de esa verdad y dejándolo en una pura ilusión falsa, aparente de la verdad. Si nosotros como cristianos no tenemos una visión clara,
nosotros no vamos a poder distinguir entre lo que es verdad y lo que es confuso, entre la confusión y la falsedad. Se presentan y por eso este pasaje para nosotros en esta mañana es importante. Porque este pasaje nos plantea una cosa, ¿qué podemos, esa es la pregunta, qué podemos hacer para tener una visión clara de la verdad en este tiempo tan confuso? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para tener una visión clara en este tiempo tan confuso? Día con día vamos viendo cómo esta generación y en toda la tierra se niega de manera clara y directa a esos valores, ¿verdad? Lo primero es que está cambiando y se está creando un sinfín de leyes. Usted dice, gracias a Dios que vivo en este estado, porque California, terrible. Déjeme decirle que ese mal nos afecta a todos. No porque hay personas que dicen en Seattle que hay mucha corrupción, porque mis hijos viven ahí, me cuentan y uno oye las noticias. Dice, me muevo para Texas, porque Texas todo cristianos. Piensan que el mal no nos va a alcanzar. Entonces, lo primero, van en contra de los principios cristianos y de nuestra moral. Mi nuera, que vive en Seattle, me comentó, ella, bueno, como buenos creyentes, ¿verdad?, instruyendo a sus hijos, que estos casos son nuestros nietos en el Señor. Ella es maestra, entonces ella aparte decidió mejor darle clases a sus hijos en la casa y los tiene en una escuela muy diferente a las escuelas en las que nosotros estamos acostumbrados. La escuela de mis nietos son una granja. Ellos aprenden no con un pupitre de lápiz, sino en acción, cómo matar una gallina, cómo sembrar esto, por qué la ciencia dice esto, cómo crece el camote, cómo crece el frijol, cómo crece. Es un tipo de enseñanza que ella, hay unas escuelas así, por lo mismo, por esas leyes, porque dice que en las escuelas públicas pusieron una cajita con arena, porque el niño si hoy se siente gato, va a ir a hacer las necesidades en la cajita de arena. O sea, ay, qué gente más loca. Vale que no estoy en ese estado. Eso nos debe importar a todos. Eso nos debe importar a todos. Porque no solamente es en ese estado, eso es una plaga a nivel mundial. Cuando en sus países de origen escuchó que iban a decir que iba a ser, ¿verdad? Y este asunto de géneros y todo esto, ¿verdad? Que si hoy se siente niña, pues va para allá, y si hoy se siente niño, va para allá. ¿Usted cree que solo en Estados Unidos es eso? No, en los currículos de escuela de nuestros países. Y eso es un grito al cielo para todos, pero nadie hace nada. Nada más gritan, pero no hacen nada. Tenemos que saber discernir, tenemos que tener esa visión clara de lo que la palabra de Dios nos enseña y lo que nos dice. Y lo primero que Jesús hizo fue estimular la fe de ese hombre ciego. ¿Qué hizo Jesús? Él escupió sobre los ojos y otro pasaje dice que hizo lodo y lo untó sobre los ojos de ese ciego. En este caso que lo hace tan particular no es porque como él hizo el milagro, uy, qué asco, le echó ¿verdad? Usted se está imaginando que le hizo así, qué asco, ¿verdad? Nos estamos imaginando, y uy, después le embarró, ¿verdad? Las que somos a veces medio, que todo, ya la gritamos. No es tanto eso lo que nos llama la atención, como lo hizo en ese pasaje. Dice, esto lo hizo Jesús simplemente para ayudarle a la fe de ese hombre que vivía en una oscuridad total. Le inyectó fe, le despertó fe, él dijo, aquí algo va a pasar, ¿verdad? Queditito, algo va a suceder, para despertar en él esa fe y que necesitaba un apoyo de partida, de arranque, de empuje. Jesús lo que hizo en él fue despertar esa fe, pero es una acción verdaderamente secundaria. Ni la saliva ni el lodo iban a hacer el milagro. El milagro lo iba a hacer el poder de Dios, amén. El milagro lo iba a hacer Dios, no era el barro, no era la saliva,
sino Dios que tiene el poder sobre todas las cosas. Él dice, pero ese poder que dice la Escritura, que sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Es la fe la que mueve las cosas, el creer que Dios es, el creer que Él hace, el declarar lo que no vemos como que lo vemos. Usted debe declarar de sus hijos, de su familia, de sus esposos, como usted lo quiere ver, no como está. Porque Dios lo ve como Él lo ha declarado. Amén. La Biblia dice que el que creyere en el Señor Jesús es salvo, yo, pero también mi casa. Y esa casa es mi esposo, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos, mis requetetaranietos, todos para atrás. Toda mi generación, mi casa y yo le serviremos al Señor. Mi casa y yo le serviremos a Dios. No se conforme con ser solo usted. No, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos. Y no le pida al Señor, Señor, quiero que mis hijos sean como aquellos predicadores que tiran el saco y todo el mundo cae. Señor, quiero que sea como… No, órele a Dios y dígale, Señor, yo quiero que mis hijos tengan un corazón que te amen a ti sobre todas las cosas. Eso es lo más importante. No tanto que lo use o que no lo use, eso es secundario. Lo más importante, ¿por qué es secundario? Pastora, pero eso es… ¿Por qué es secundario? Porque recuerde cuando los 70 vinieron con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús dijo, yo vi caer a Satanás del cielo como un rayo. ¿Verdad? Pero en realidad lo más importante no es lo que hagamos. Lo más importante es amar a Dios con todo el corazón, servirle y seguirle en obediencia a lo que Él nos manda hacer. Y lo más importante no es el milagro en sí, es el milagro de la salvación de las almas. Para eso estamos aquí. Si esta congregación, si Conexión Cristiana, cada miembro no gana almas, hay que cerrar esto e irnos. Porque Dios estableció la iglesia de Jesucristo no para entretenernos, no para estar aquí, pasar el rato, sentirnos bien, que nos apapachen, que nos den besitos, que nos digan que somos hermosas, que somos lindas, que somos… Eso es importante, pero lo más importante, por lo que estamos aquí, los ministros, y nos preparamos, es para enseñarle a ustedes, a que ustedes sean discípulos, y ustedes hagan discípulos, y esos discípulos hagan otros discípulos, y esos discípulos, no precisamente que vengan a Conexión Cristiana, pero que ganemos almas para Cristo. Si nosotros contagiamos y contagiamos y contagiamos, el mundo cambia, el mundo cambia, el mundo cambia, y esas leyes no podrán pasar. Pero la iglesia se ha dormido y nos hemos encerrado y nos decimos todos, ¿verdad? En las cuatro paredes, amándonos, apapachándonos, y aquí estamos lindos y nos sentimos riquísimos, sí. Pero hay un mundo que gime y gime por lo que usted y yo tenemos. Están ciegos y necesitan esa lamparita que usted tiene. Y esa lamparita se llama Jesús. Jesús, el que vino a tu vida un día y le dio la razón de vivir. Tú tienes la responsabilidad, reciba curso, no reciba curso, esté en un instituto, no esté, el hecho de haber tenido un encuentro con Jesucristo, eres responsable de todas las personas que el Espíritu Santo le acerca a usted ahí para compartirle del amor de Dios. Independientemente, a veces decimos, es que no puedo porque no he recibido. Esas son excusas, porque el pastor no le dice, si usted no recibe el curso de conexión o de liderazgo, no puede predicar el evangelio y evangelizar. ¿Eso le dicen? No, es parte de, claro, es importante, entre más nos preparemos, y es importante el discipulado, porque eso te arraiga, hermano. Por eso los pastores y todos los pastores que sabemos el llamado de Dios, el discipulado es indispensable, es importante. Después de la conversión, de una vez enliste, se haga la fila. ¿Dónde está? ¿Dónde es que me tengo que anotar para tomar los cursos? Yo necesito conocer más de mi amado, porque no se habla de la iglesia, se habla, o de una iglesia en particular, lo que se habla es de la palabra de Dios. Y cómo nos prepara y nos equipa para llevar ese mensaje a las demás personas.
¿Verdad que a veces sabemos hacer cosas muy buenas? Tal vez sabemos cocinar o sabemos cosas, pero cuando nos acercamos a la par de un chef, ese chef nos da unos tips buenísimos. Yo no sabía tan sencillo, yo me mataba haciendo tantas cosas y él tan fácil. Esos son los pastores, esos son los líderes. Si no se necesitaran, Dios no los hubiera puesto, no nos hubiera puesto y a nosotros no nos dolería tanto la cabeza. Mas, sin embargo, Dios nos ha puesto para enseñarles, así se toma el cuchillo, le damos dirección y usted empieza a caminar en fe y a hacer lo que Dios les ha llamado. Y yo creo que esa fe, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que la fe es el punto de partida para accionar la mano de Dios. Si no tenemos fe, eso no va a pasar absolutamente nada. Pastora, una pregunta, ¿y dónde se compra la fe o cómo? La Biblia dice que la fe viene por y el oír, pero tenga cuidado, la palabra de Dios, no predicaciones. A veces nos vamos en el YouTube, y es más, cuidan los hermanos, a veces en el parqueo están viendo el YouTube de aquel, del otro, y se desviaron. Así que el hermano que se desapareció de la iglesia y ahora sigue al profeta o al no sé qué del país de la China o de no sé por dónde. Ya no se congrega, eso no es bíblico. Nosotros tenemos que oír la palabra. Qué bueno que aquí están oyendo la palabra dramatizada, ¿verdad? La palabra. Es la palabra la que nos fortalece. El salmista dice, alzaré mis ojos a los montes, de donde la palabra en los momentos de crisis es lo que lo va a fortalecer, no una predicación de X o Y, es la palabra de Dios. Si usted la estudia, si la memoriza, si la recita, si la dice, esa palabra es una bomba atómica. Es una bomba atómica. Por eso es tan importante, le quitaríamos la chambilla a los psicólogos y a los terapeutas, porque la palabra de Dios produce. Wow, es increíble lo que la palabra produce en nuestros corazones. Esa acción o aquel hombre ciego que estaba en total tinieblas, cuando siente que Jesús le toca y le unta algo en los ojos, entonces él arranca en fe y dice, yo me lo imagino, aquí va a pasar algo. Entonces él dice, bueno, yo creo que este problema es conmigo. Yo creo que el asunto de Jesús es conmigo. Esto quiere decir, hermanos, en una manera de estimular la fe, lo que a nosotros nos debe de atraer a Jesús es que Jesús lo trajo aparte. En el texto que leímos dice que Él lo apartó. Así lo dice esa escritura, que Jesús lo llevó aparte. Lo apartó de la multitud que generalmente acompañaba a Jesús. ¿Y por qué Jesús hizo esto? Dice que Jesús hizo esto para mostrarle a él, mostrarle lo que Jesús quería hacer en él. Después de simular su fe y ponerle algo en los ojos, le dice, ¿qué miras? ¿Qué miras? ¿Sabía Jesús que iba a mirar lo que miró? El hombre muy contento y feliz le dice, veo a los hombres. ¡Wow! Veo a los hombres. Y le dice Jesús, ¿pero cómo los ves? Los veo como árboles que caminan, los veo como árboles que caminan. Desde luego que su visión era sumamente imperfecta. Aunque él estaba súper contento porque por lo menos ya miraba algo que anteriormente estaba en oscuridad, esto es algo importante para nosotros también hoy. Porque nos descubre a nosotros una cosa, que después de estar en una total oscuridad, usted y yo, de mirar de manera imperfecta, que era ya una gran bendición para el ciego, era ganancia para él, dice, y yo creo que aún algún momento este hombre dijo, bueno, si yo los voy a ver como árboles, pero por lo menos yo ya veo, eso es ganancia. Ya veo, hay árboles que se mueven, que a mí que me interesa, ya sé que son hombres, por lo menos estoy viendo. Y gloria a Dios porque yo puedo ver. Así él pensaba, tal vez suficientemente para mí, ya es ganancia. Aquel hombre podía llegar a pensar cómo mirar de manera, que en esa manera me conformo, pero ya veo los obstáculos en el camino, ya veo a los hombres que se mueven,
tenía una visión, ¿qué? ¿Perfecta o imperfecta? Borrosa, imperfecta. Pero él miraba. Él miraba. Este pasaje nos destaca un hecho muy importante, que Jesús no había venido a hacer las obras a medias. Jesús había venido a hacer una obra perfecta. Quería que este hombre mirara de manera perfecta y no a medias. ¿Por qué es importante esto para usted y para mí en esta mañana? Porque cuando nosotros venimos a Cristo y aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, comenzamos a ver una realidad por primera vez en nuestras vidas. El mundo, aunque creíamos que veíamos, en realidad estábamos ciegos, ¿verdad? Estábamos en una oscuridad total. También el mundo nos engañaba y hacía de nosotros lo que el mundo quería. Y descubrimos nuestras primeras grandes verdades cuando vinimos a Cristo. Descubrimos que éramos pecadores. Descubrimos que estábamos perdidos sin Dios. Descubrimos que su fuerza, que contábamos solo con nuestra propia fuerza y no con la fuerza de Dios. Empezamos a descubrir que que si no contamos con Dios, no podremos salir victoriosos. Empezamos a descubrir que, sin embargo, a pesar de que nuestra visión era imperfecta, no era perfecta, y por eso es que muchas veces no podemos discernir entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso. Cristo quiere que usted y yo miremos en plenitud. El Señor quiere que miremos con claridad, no borrosos. Quiere que nosotros miremos y veamos lo que conviene, lo que no le conviene, que tengamos la capacidad de descifrar cuando son ataques del enemigo. A veces hay personas que vienen y preguntan preguntas que no son lógicas, como por decir: pastor, ¿es pecado que mi hija aborte? Tienen una visión borrosa. Hay que ir a lo que la Escritura dice. A veces uno como pastor no sabe ni qué decir, ¿verdad? Porque uno les dice. Porque hay personas que quieren oír lo que ellos quieren oír. Pero la palabra de Dios es clara. Y Dios es un Dios pro vida. Él es el que puso, como dijo el salmista: mi embrión vieron tus ojos, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo del vientre de mi madre. Dios es un Dios pro vida. Hay creyentes que no se saben a veces ni en qué creen, para allá y para acá, y como decimos, le patea todas las bolitas. Porque no tienen una visión clara. Está como el hombre que veía a esos hombres como árboles. Que seamos capaces de discernir cada situación, cada circunstancia que amenaza nuestra seguridad espiritual. Tenemos que tener esa capacidad. Tenemos que ver bien. Si no tenemos una visión perfecta, seremos engañados. Si no tenemos una visión perfecta, vamos a comenzar a creer en cosas que no son ciertas como si fueran verdad. Y si ese es el camino que nos puede llevar a la destrucción, tenemos que enseñarle nosotros a nuestros hijos, porque recuerde que la iglesia, el ratito que ahorita nuestros niños están en la clase, es muy poquito. La enseñanza es en la casa. Los padres de familia tienen que tener su altar familiar, tienen que sentarse con sus hijos y hablarle la palabra de Dios y decirle lo que está pasando y lo que es correcto. Porque si no, ellos no van a tener con qué pesar lo que en la escuela les enseñan. Pastor, aquí no pasa eso. En las redes sociales pasa. No ven los hijos, eso es otra cosa, bueno, eso es otro tema que yo tengo ¿verdad? Bueno, es necesario entonces que comprendamos que no se trata de quedarnos hasta donde usted y yo hemos llegado, sino que vamos camino ¿a dónde? Eso da una clase, ese liderazgo. Vamos camino a la perfección. Hablamos de esa perfección, vamos camino a esa perfección. Recuerde que hay
¿verdad? Está la inicial, la progresiva y la entera. Y casi todos vamos por la progresiva. Estamos en la progresiva, porque la entera, bueno, sí se puede vivir de una manera santa, sí, vamos camino, vamos perfeccionándonos, ¿verdad? Y todos tenemos que tener esa visión perfecta. Es cierto que ya miramos, ya comenzamos a entender la vida, ya comenzamos a comprender qué tan desorientados estábamos, pero esto no es todo lo que Jesús tiene para nosotros, tiene mucho más, pero más que para eso, mucho más, hay que apartarnos con Dios. Para conocerlo mucho más de lo que Él tiene, tenemos que tener tiempos con Dios. Tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que estudiar la palabra, que no esperar que venga la clase. Usted debe tener un devocional siempre solitas a Dios, su oración, su intimidad con Él, la lectura de la palabra de Dios, enamorarse de Él. ¿Verdad que es muy diferente cuando uno no está enamorado cuando está enamorado? Cuando está enamorado, uy, te quieres, no sé, transformar toda la iglesia y hacer, ¿verdad? De todo. Pero después se le pasa como que se le apaga y dile, hermano, la carta de amor siempre está abierta y es la palabra de Dios. Cuando nos enamoramos, no de la gente, nos enamoramos de Dios. Cuando nos enamoramos de Él, Él empieza a producir en nosotros una pasión, un amor. No es nada ficticio ni empujado, no es de venir a ponerse caretas a la iglesia, no. Somos iguales en el trabajo, en la casa, en el vecindario, donde sea nos conocen. Porque lo que hay dentro de nosotros se llama Jesús. Y si tenemos ese ADN, tenemos que reflejarlo a Él como Él es. Un Dios misericordioso, un Dios lleno de amor. Lo que le compartía a la hermana, Dios nos ama, no por lo que usted hace, hermano. Le voy a decir algo. Puedes hacer lo más hermoso para Dios y las cosas más increíbles. Y ayunas y oras y te metes y oras 5 horas o 10 horas al día o como quiera en los grupos de oración, en lo que esté. Y el día que no lo haga y el día que no pienses que Dios te dice, uy, fuchi, hoy no oraste, fuchi, ¿no? Dios nos ama no por lo que hacemos. Quédesele bien grabado eso en la cabeza. Dios te ama porque eres la mayor creación que Él hizo. Por eso Él te ama. Por eso Él te ama. Hagas o no hagas, Dios te ama con la misma intensidad. La Escritura dice que el amor de Dios consiste en que siendo aún pecadores, Cristo muere por ti y por mí. No dice porque eres el mejor pastor, porque eres la mejor oveja, Cristo muere por ti. No. La escoria del mundo escogió Él para decirte te amo. Y esta mañana Dios te dice te amo. No importa cómo eres. No importa lo que le hayas gritado a Él en tu cuarto. A veces nos agarramos con Dios en unas agarradas y unas peleadas. Y el Señor le dice, un momentito, bájale un tonito. ¿Quién eres tú? Una preguntita. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el universo? Esa pregunta le hizo Dios a Job. Un momentito, bájale el tono, Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé la tierra, muchacho? Pues ni sé. A veces nos creemos con autoridad de reclamarle a Dios porque sirvo, porque soy siervo, porque soy… No tenemos ninguna autoridad. Él es el que manda y Él es el que sabe cómo nos está, dónde nos está metiendo, en qué horno nos está metiendo. Dice, pero es que viene una tras otra, me llueve, ¿cómo es? Me llueve sobre mojado, pero es que Dios, y yo busco a Dios, y yo diezmo, y yo soy esto, y yo soy 8, ¿qué importa todo lo que usted haga? Eso a Dios no le importa. Dios empezó una obra contigo y la acabará. Te me volverá a meter al horno y te meterá las veces que sea necesaria, porque Dios lo que quiere es que salgas pulidito.
buscar las cosas espirituales, lo eterno, amén. Para poder tener esa visión perfecta tenemos que recibir un segundo toque, el toque del maestro. Aquel hombre necesitó que Jesús lo tocara por segunda vez, ¿verdad? Dice, pero observemos bien que en esa segunda ocasión no hizo lodo, ni le puso nada en los ojos. Verso 25 dice, luego le puso la mano sobre los ojos y le hizo que mirase. Esta palabra, le hizo que mirase, me sugiere a mí la idea de que Jesús se detiene y le dice, esfuérzate y mira bien. Quiere decir, como algo que le exigió, como que le demandó al hombre, mira bien, esfuérzate. Y le dijo, un momento no puedes ver a los hombres como árboles, usted debe de ver los hombres tal y como son, de una manera correcta, debes de verlos bien, pero mira bien. Le llamaba entonces a hacer un esfuerzo en enfocarse en la visión para que pudiera ver con claridad. Esta expresión sin duda sugiere un esfuerzo por concentrarse hasta mirar las cosas claramente, por lo cual Jesús les quería enseñar a este hombre y a nosotros hoy en día, que después de un gran milagro, porque el gran milagro ya se había hecho, ya el hombre veía, pero no veía bien, tenía que esforzarse, tenía que haber una parte ¿de quién? Del hombre. Hay personas que quieren que Dios le haga todo, ¿verdad? Como decía ayer la pastora Silvia, que plum, una varita mágica, Señor, ¿qué le cuesta cambiar a mi esposo? ¡Plin! Cámbielo. Mi reina, mi amor, ¿verdad? No, hay que pagar el precio, decía el hermano Rodillón. Hay que pagar el precio, hay que ayunar, porque la lucha es una lucha espiritual. Y tampoco esté orando demonio ni nada de esas cosas, no. Ámelo, bendígalo, ambos, ¿verdad? Y a las personas y a los jefes que les hacen la vida imposible y de cuadritos, que le quieren quitar su puesto, bendígalo, trátelos bien. La escritura dice, vence con el bien el mal. No se cansen de hacer el bien. Eso nos dice la escritura. Si usted va con la amiga y la compañera de trabajo le dice, ay, esa me cae gordo, o sea, hay que ver cómo le reportamos para que la echemos. Eso dicen las amigas, ¿no? Pero la palabra de Dios me enseña a mí a amarla y tratarle y llevarle florcitas y llevarle un chocolatito. Y me dice, me hace caras. Yo recuerdo que estaba una vez trabajando en una clínica y había una que era así un poquito especial. Yo les digo que necesitan una gracia extra, ¿verdad? Y siempre le decía yo algo y decía, so, what? Así, y así se paraba, era chaparrita y se paraba así, ¿verdad? What? Y entonces yo le dije que iba a hacer un grupo de mujeres, un desayuno de mujeres en la clínica, porque le pedí permiso a la doctora. Y porque eran como 50 mujeres y una de chismes, que hasta que eso volaba esa clínica, ¿verdad? Y como los chismes se generaban en la frente de la clínica, pues la doctora, bien sutil, me pasó al frente de la clínica. Y entonces yo vine a ser la jefe del front desk, donde se generaba el chisme. Bien inteligente la doctora, ¿verdad? Y Dios me dijo a mí que hiciera un grupo de mujeres. Y le dije a la doctora, quiero hacer un desayuno de mujeres. ¿Qué le parece? ¿A qué hora? Entramos a trabajar a las 8, porque solo, ¿verdad? Y le dije, tranquila, a las 7 de la mañana. No vamos a coger horas de trabajo, a las 7 de la mañana hacemos el desayuno. Si usted nos presta el conference room y ahí tenemos nuestra reunión. Y dijo, ok, está bien. Y estoy acomodando unos folders de los pacientes y luego se me acerca y dice, Damaris, no quiero mucho preaching. Dice. Le dije, don't worry, tranquila. Es más, ni la Biblia voy a traer. Le dije, tranquila, no vamos a hacer nada. Y luego al rato, en la tardecita, me dice, Damaris, ¿y si nadie viene? Y le dije, ¿por qué, doctora? ¿Usted no piensa venir? Sí, yo sí. Y yo, dos vinimos. Tomamos cafecito juntas, ¿no? Está bien, tranquila, no hay problema. Y a esa que me decía, so what? Le había dicho, ¿usted no me podría hacer unas invitaciones para las compañeras de… Yes.
Ok, gracias. Ya me fui. Y al ratito vino y me enseñó las que había hecho, muy lindas. Ella era muy creativa, me dio. Le digo, están preciosas. ¿Y qué? ¿Ahora quiere que les reparte también? Bueno, si usted gusta, las puede repartir. Si no, yo las puedo repartir. No, yo las reparto. Ok, está bien. Las repartió a las compañeras con las doctoras y las que estábamos todas las asistentes de enfermería. Fue tremendo. Y le dije a la doctora, ay, ¿por qué no traemos platitos? Usted no tiene platitos y tacitas lindas de verdad, tacitas para hacer cafecito. ¿Para qué? Ay, no. Pues yo me llevé las mías, porque yo quería verlo bonito, como algo lindo. Yo me llevé las esa misma señora, la enojoncita, me dijo, ¿quiere que le traiga un ramo de flores? Y le dije, bueno, si usted quiere. Es que mi tía las hace, pero enojada, ¿verdad? Ella siempre expresándose su enojo. Y le dije, sí, mi amor, si usted gusta, las puede traer. Sería muy lindo ver un ramo de flores en el café, en el lugar donde vamos a tomar cafecito. Y entonces, bueno, para hacérsela ya ahora corta, después ese día que fue ese desayuno, Dios me movió a hablar de la mujer samaritana para ese momento y hablamos de que, un pedacito nada más le voy a decir, me estoy saliendo una puntita de aquí, de que esa mujer caía de brazo en brazo porque ella tenía un vacío en su corazón. Y esa mujer pensaba que los hombres iban a llenar ese vacío, pero el vacío solo lo puede llenar Dios. Si usted está esperando que su esposo o su hijo o su nieto le llenen ese vacío que siente y que se siente solo y que porque no me abrazó y que porque no me dijo que me ama y que hay un Dios que te dice I love you. Dios te dice, he tenido cuidado de ti. ¿Sabes cuántos cabellitos te quedaron hoy? Mi amor, ¿sabes? No, pero yo sí sé, le dice el Señor. Él es un Dios que te ama, que no tienes idea cuánto te ama. Y entonces le dije a la doctora, hablé de ese Dios de amor y le dije, esa mujer necesitaba a Jesús. Y Jesús le pregunta, ¿verdad? Esa mujer, ve y llama a tu marido. Y ella le dice, no tengo. Bien dices, porque has tenido 5 y el que tienes ahorita tampoco es tuyo, es de la vecina. Bueno, no le dice que es de la vecina, ¿verdad? Pero nos imaginamos, ¿verdad? No diga, y la Biblia dice que el muchacho que tenía era de la vecina. No diga eso porque la Biblia no dice eso, ¿verdad? Yo le estoy agregando un poquito. Así que ese día la doctora había venido de unas conferencias de la Universidad de Los Ángeles y dijo, Damaris, precisamente, y hablamos de la pastilla del segundo día, ¿verdad? De la pastilla cuando se embarazan y se toma para que lo aborte. Y nosotros la dábamos en la clínica a niñas de 12 años. Porque era parte de, o sea, eso era, ¿verdad? Y es hasta el día de hoy. Y yo le dije, qué tremendo, ¿no? Porque si un niño viene a vacunarse y viene solo, no le ponemos las vacunas. Pero si una niña viene a abortar o viene a recoger pastillas o viene a abortar o lo que fuera, sí se les da. Entonces la doctora empezó a hablar y yo empecé a hablar del vacío. Y ella dijo, sí, Damaris, precisamente entonces fue lo científico, lo clínico, con la palabra de Dios, fue un mover de Dios tremendo, lindo. Y yo no sabía que allá habían muchachas que se habían apartado de Dios, yo no sabía nada, pero el Espíritu Santo de Dios sí sabía. Terminamos esa reunión, que es más, yo me fui a abrir el consultorio, la doctora se tuvo que quedar ministrando, aceptaron a Cristo, se reconciliaron, hubo sanidades, Dios se glorificó, se paró el chisme. Yo empecé a regalar devocionales a las mujeres y a darles, y con la doctora, y a repartir, ¿verdad? Teníamos un tiempo muy lindo. Y la refunfuñona me dijo un día, Damaris, quiero salir al lunch con usted, ¿puedes? Le dije sí. Y salí con ella, lloró, aceptó al Señor y hoy en día sirve aquí en Miami en una iglesia grande. Ella era una terapeuta. Ella sirve al Señor aquí. Entonces, por eso es tan importante, porque nosotros a veces creemos que cuando somos salvos ya no tenemos, a veces que ya tenemos una visión verdaderamente clara, que ya hemos alcanzado todo, que ya ni nos queremos a veces mover, a veces no queremos hacer nada porque
ya hemos alcanzado, según nosotros, ¿verdad?, nuestro nivel, sino que esperamos que el Señor a veces lo haga todo. Y necesitamos saber que debemos de buscar a Dios siempre. Por eso Jesús apartó a aquel hombre y lo hizo ver. Jesús había ayudado a la fe de ese hombre ciego poniéndole el lobo en los ojos. Le había llevado aparte para que él mirara. Y le dice: esfuérzate y mira bien, esfuérzate y fíjate en lo que ves, esfuérzate, haz algo para que te aclare la vista de las cosas. ¿Y qué nos enseña esto a nosotros? Que busquemos a Cristo y que lo busquemos para un segundo toque. Porque nadie llega a comprender toda la verdad de golpe. Es cierto que muchas personas se convierten y después de escuchar la predicación, la primera predicación, pero algunos otros no. Vienen y la escuchan, se van. Como yo le decía por ahí a alguien ahora que compartía, hay gente que es simpatizante del evangelio, pero no es cristiana, le gusta. Me siento bien en medio de los aleluyas, pero hasta ahí. No hay un compromiso. No hay un compromiso. Y si usted ve, Jesús siempre a los discípulos le decía, y eso toma tiempo. Él siempre cuando le decía, sígueme, deja todo y sígueme. Pero hay otros que le toma más tiempo y hay otros que les toma algún tiempo de lucha y de batalla, de conflictos, antes de entender que necesitan verdaderamente una vida diferente en Cristo. Hay gente, es un proceso. La visión va llegando gradualmente a la vida de cada uno de nosotros. Nuestra comprensión de Dios y de su visión es gradual, va avanzando. Yo creo que el leadership, ¿cómo se llama? Puente de liderazgo. El puente de liderazgo te va enseñando, te va dando paso a paso. Por eso es importante que todos nos metamos en eso. No nos creamos que todos lo sabemos y que, ¿quién va a enseñar? ¿Quién? Si no es el pastor, no. Todos tenemos capacidades diferentes, sí. Nadie puede enseñar igual que nadie. Recuerde que ayer les dije, y ninguna de aquí, de las que estamos aquí, o los cocineros que están aquí, nadie hace el arroz igual. Pero es arroz, ¿cierto? Y eso es lo lindo. La visión va llegando gradualmente. Si nos conformamos y nos quedamos sin buscar al Señor, nos quedaremos mirando a medias. Es importante ese segundo toque, es meternos con Dios, porque si su corazón no siente compasión ni misericordia por el perdido, estamos mal. Si me da igual verlos allá y no siento nada, estamos graves. Porque el corazón de Dios hasta el día de hoy palpita. Y la Biblia dice que Él no quiere la muerte del impío, sino que quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Y todos son todos. Todos son todos. No es que esto sí, ese se ve raro, ese no. ¿Quién dice que no? Nosotros, por tal vez cosas preconcebidas que tenemos o prejuicios. Pero Dios murió por todos. La Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y vemos cada día que el pecado parece que va ganando más terreno, cada vez se avanza más, y que la verdad de Dios como que no se le ve la luz. Pero nosotros necesitamos, igual que ese hombre, ese segundo toque. Vamos a decirle a aquel ciego: Señor, yo veo, pero ya tengo visión de las cosas, pero la visión es imperfecta y Dios quiere que nuestra visión sea perfecta y completa. Él quiere devolvernos una visión perfecta. Para que eso ocurra, necesitamos venir delante del Señor continuamente y exponernos a la presencia de Cristo a través de la oración, del estudio de la palabra, lo que les he estado hablando, del congregarse responsablemente. No de que hoy aparece y mañana desaparece. Tiene crisis, corre para la iglesia. Se le mejoran las crisis, se sale de la iglesia. No es así. La vida cristiana se vive, se practica. La Biblia dice que ¿para qué estableció el congregarnos? Porque somos hechos para vivir en comunidad y para limar asperezas, ¿verdad? A veces unos con otros nos caemos gordos.
Y Dios nos utiliza para formar. Uy, ahí viene la que me cae gordo. Y me puso la pastora a trabajar con la que me cae gordo. Dios quiere formarnos. Dios quiere sacar de nosotros. Máxime en una nación como es esta gran nación, donde somos todos de diferentes culturas, de diferentes nacionalidades. Hablamos español, pero no es el mismo, ¿verdad? Usted me dice una cosa y yo le entiendo otra. Sí, y a veces hasta se ofende porque tal vez el pastor es de Ecuador, la hermana Silvia es de México y dice algo, y los hermanos de Venezuela se ofenden y pide la mala palabra que dijo la pastora. ¡Qué barbaridad! No la deberían de tener ahí, no la deberían de haber tenido ni siquiera ordenado. ¡Qué barbaridad! ¡Qué mala palabra! Y ella no sabe, ¿verdad? Porque aquí, bueno, aquí yo tendría que estar calladita para oír cada cosa, ¿verdad? Porque así me pasó con los hermanos cuando llegué a California, con los peruanos y con los mexicanos. Yo hablaba puras malas palabras para los mexicanos. Yo hablaba al estilo tico tico y eran muchas malas palabras para ellos. Hasta que cuando decía algo y todos se reían y la pastora loca, yo decía otra mala palabra. Era una mala palabra. Pero así que es deber de aprender. Lo que quiere es devolvernos una visión perfecta. Para que eso ocurra necesitamos, buscar a Dios. Cuando esto sucede, va a venir otro toque de Dios que nos va a ir ampliando, aclarando la visión de nuestra vida. Y entonces vamos a ir identificando cada vez más con claridad el camino que tenemos que seguir y los obstáculos que pudieran aparecer en el camino. No pensemos que Cristo lo va a hacer todo en un instante y que todo va a llegar a nosotros sin ningún esfuerzo. Eso no sucede así. El Señor hizo el milagro de nuestra salvación, ya hizo el milagro de restaurarnos la vista. Ahora tenemos nosotros que esforzarnos para que nuestra vida se vaya aclarando y para que nuestra visión se vaya perfeccionando hasta que veamos el plan de Dios en nuestra vida con la claridad del mediodía. En conclusión, Cristo se va revelando gradualmente a nuestras vidas y la visión de Dios es hoy más necesaria que nunca.